Contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días, queridos amigos Radio Escuchas. Es un gusto saludarles en otra edición de Políticamente Hablando, un espacio de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del cual realizamos un análisis crítico de la problemática nacional e internacional con el objetivo de promover y fomentar el debate en la sociedad desde una perspectiva académica. El mismo es coordinado por el doctor Mario Roberto Morales y quien les saluda en la co-conducción y producción, Carla Roldán. Muy buenos días, doctor. Hola, Carla, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Pues siempre comentándoles que tenemos disponibles en este programa para que usted haga sus comentarios en nuestras redes sociales. En Facebook nos puede encontrar como Políticamente Hablando, en Twitter como SP-USAC. SP corresponde a las siglas de Escuela de Ciencia Política. También puede escuchar y ver este programa a través de la web en www.radiousac.tk. Y digo ver porque tenemos acá una cámara en cabina en donde puede conocer a nuestros invitados y nuestra invitada del día de hoy y ver el desarrollo del programa. También recordarle que posteriormente quedan colgados en nuestro sitio electrónico, el cual puede visitar en www.politicamentehablando.net. Nuestras líneas en cabina abiertas y hoy grábelas bien porque tenemos pues una promoción, por decirlo así. Estamos regalando a las primeras 5 personas que nos llamen la colección de libros de Manuel Galich y estas líneas telefónicas. Entonces les doy el número, es 2207-9017 y 2207-9018, para que esté entonces atento en el transcurso del programa a los primeros 5 y les vamos a estar diciendo la mecánica posteriormente. Bueno, entonces para ya introducir, como les habíamos comentado en el programa de la semana pasada, hoy estaremos conversando sobre la biografía intelectual de Manuel Galich. Para ello tenemos como invitada a la licenciada Marisleidis Concepción Pérez, quien nos acompaña. Buenos días, Marisleidis. Buenos días, es un placer acompañarlos en el día de hoy. Buenos días, Mario Roberto, al igual a ti, Carla, y a los radioyentes. Muchas es un gracias. placer compartir con ustedes en el día de hoy. Gracias a ti por haber madrugado tanto. Sabemos que vienes pues desde bastante lejos, pero acá la tenemos y nos estará conversando sobre el tema que ya les mencioné, que es la biografía intelectual de Manuel Galich. Y bueno, entonces próximamente ya, ahorita les voy a estar presentando más formalmente a Marisleidis, pero antes vamos a continuar con la introducción al programa del tema de hoy por Mario Roberto Morales. Gracias, Carla. Bueno, el día de hoy estamos desarrollando el segundo programa dedicado a la Semana Académica Guatemalteco-Cubana Manuel Galich, que tiene como objetivo, como explicamos el jueves pasado, pues apropiarnos del legado intelectual, especialmente en las ciencias sociales de Manuel Galich, para lo cual hemos contado con la invaluable ayuda de la Casa de las Américas y de la Universidad de La Habana, por el hecho sabido de que Manuel Galich se desarrolló intelectualmente en Cuba después del golpe de Estado contra el presidente Arbenz, de cuyo gobierno él era funcionario diplomático. El día de hoy vamos a hablar con la licenciada Marisleidis Concepción Pérez, que hizo su tesis de licenciatura sobre Manuel Galich. Ella es de la generación de recambio, de la generación de relevo, tanto cubana como latinoamericana, que se está dedicando al estudio de la América Latina desde una perspectiva latinoamericanista
y en ese sentido pues se interesó en la figura de Manuel Galich. Ojalá que el trabajo de ella sirva de ejemplo para estudiantes de ciencias sociales en nuestro medio, que se dediquen a estudiar el legado de intelectuales como Manuel Galich. Entonces les decía que el día de hoy vamos a detenernos en lo que Marisleidis llamó la biografía intelectual de Manuel Galich, y Carla y yo pues vamos a estar conversando con ella sobre su libro, sobre su visión de Manuel Galich, sobre cómo se interesó en este objeto de estudios y naturalmente quizá sus impresiones de Guatemala, ya que se encuentra entre nosotros desde el domingo pasado y al parecer pues la está cautivando este pequeño y horrendo país, como lo llamaba Otto René Castillo, ¿no? No quiero quitarles el tiempo con esta introducción, solo quería explicarles de qué se va a tratar este programa. Así que yo dejo a Carla con la presentación más formal de Marisleidis para el público oyente. Muchas gracias, doctor, y pues recordarles que este programa también se desarrolla en torno a las actividades que esta semana pues se están llevando a cabo en varios lugares, tanto de la Universidad de San Carlos como también fue en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo, que fue el martes pasado. En Facebook estuvimos también publicando todas las fotos de estas actividades, y es que es en el marco de la primera semana académica cubano-guatemalteca en honor a Manuel Galich. Y bueno, ya para iniciar les comento que la licenciada Marisleidis Concepción Pérez es licenciada en Historia por la Universidad de La Habana, graduada recientemente en el 2014. Actualmente es profesora en el Departamento de Historia de la Universidad de La Habana. Sus estudios versan fundamentalmente sobre América Latina, la cual es su línea fundamental de investigación. Su tesis de licenciatura, como bien lo mencionaba Mario Roberto ya, se tituló Al compás de la memoria, un acercamiento a la biografía intelectual de Manuel Galich. Esta misma será editada ya en formato de libro por la Escuela de Ciencia Política debido a su aporte sobre la trayectoria de este ilustre intelectual guatemalteco. Entonces, muy, muy amable, muchas gracias por estar con nosotros, Marisleidis, y pues te damos ya la palabra para que iniciemos con el programa de hoy, conversando ya sobre cómo surge el interés por realizar la biografía intelectual de Manuel Galich. Bueno, Carla, te agradezco nuevamente, es decir, pues déjame compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, a los radioyentes por darme la oportunidad de entrar en sus casas y en sus vidas a partir de mi intervención. Mi interés por realizar este trabajo surge a partir de la idea de una propuesta que me hace la cátedra Manuel Galich de la Universidad de La Habana. Eso fue en el año 2003. Fue en el contexto del centenario del nacimiento de Manuel Galich. Esa fue la coyuntura que marcó entonces mis inicios en el mundo de la investigación referida específicamente a Manuel Galich. Ahora, la idea de hacer una biografía intelectual no estuvo marcada desde un inicio. Eso transitó, eso fue un proceso, pues tuve que acercarme a las fuentes que de alguna manera me aportarían determinados códigos con respecto a la vida, a la trayectoria personal de Manuel Galich y a su obra intelectual. De ahí entonces que surge la idea de hacer una biografía intelectual que de alguna manera pudiera reflejar la vida de esta figura que por supuesto forma parte no solo de la historia de Guatemala, no solo de la historia de Cuba, sino también, como dije ya en una oportunidad, de la historia de América Latina en general. Y por ello entonces la mejor manera de rendirle tributo y por supuesto de hacer un estudio integral, pues es decir, es importante hacer la salvedad que con este estudio solo hice una aproximación, es decir, mucho se pudiera estudiar con respecto a la vida de Manuel Galich. Es solo una ventana que se abre en el estudio sobre esta figura y creo que el inicio, por supuesto, va a incentivar a muchos a que sigan el camino de estudiar una figura como Manuel Galich. De ahí entonces que surge esta idea que se materializó entonces en mi tesis de diploma que discutí el año anterior, es decir, en el año 2014, y que por supuesto tuve la ayuda de muchos profesores de la Universidad de La Habana y de otros centros como Casa de las Américas, entre otras figuras que también me auxiliaron, entre ellas destacó también su familia. Importante destacar que en este trabajo me asistieron sobre todo en la Universidad de La Habana mi tutor, Dagoberto Rodríguez Abrante, que ya estuvo en una oportunidad en Guatemala, y también el doctor Alberto Prieto Rosos, que se encuentra con nosotros aquí en Guatemala, además de Constantino Torres Fumeros, que en la Universidad de La Habana es una figura importantísima sobre todo para los jóvenes que estamos iniciando el camino de la investigación,
pues las orientaciones que me dio fueron de vital importancia para mi desarrollo. Es decir, esencialmente fueron las personas que me guiaron en este trabajo y que sin ellas realmente no hubiese sido posible. Además también de todas aquellas personas que me asistieron en el empeño, pues la tesis, como después hablaremos, tiene particularidades. Y bueno, es decir, eso lo vamos a dejar entonces más adelante, así que no lo adelanto. Yo quisiera explicarle al público oyente que la Escuela de Ciencia Política ya publicó el libro de Marisleidis, Al compás de la memoria, un acercamiento a la biografía intelectual de Manuel Galich. Y el criterio para publicarla fue que el libro sintetiza una gran cantidad de información sobre nuestro intelectual revolucionario, que puede servir a los propósitos que nosotros hemos asumido, y es divulgar el legado de Galich y divulgar, por supuesto, su importancia, quién fue, por qué en Cuba, qué hizo en Cuba, por qué, cómo se le ve en Cuba, cómo se le estudia en Cuba. Por supuesto, de esto vamos a hablar en el programa, pero quería explicarles que el libro está publicado por la escuela y que el criterio para publicarlo fue ese. Nos parece un libro útil para nuestros propósitos de apropiación y cimentación de nuestra memoria histórica, la cual ha sido sistemáticamente negada por el poder oligárquico. Así que yo sí quiero dejar a Carla con la entrevista con Marisleidis. Sí, Mario Roberto, y sumando a lo que usted decía, la importancia del aporte intelectual de Manuel Galich a toda Latinoamérica, Guatemala principalmente, y aparte la vigencia que todavía tiene su pensamiento y en la actualidad para nosotros en Guatemala es de suma importancia por todos los acontecimientos que se están viviendo en el país. Pero siguiendo con la entrevista, como bien decía Mario Roberto, me gustaría, Marisleidis, que platiquemos entonces sobre los periodos en que podríamos dividir la trayectoria de Manuel Galich. Desde su formación, su desarrollo como intelectual orgánico, y tal vez en esta misma pregunta va implícita la siguiente, y que la puedes desarrollar antes de la primera pausa, y es sus facetas como político, como dramaturgo, como científico social. Cuando hablamos de la figura de Manuel Galich, es decir, en el análisis que yo hago sobre su obra intelectual, yo estructuro, es decir, el periplo intelectual de Manuel Galich, es decir, la trayectoria de esta figura desde el año 1913 como un primer momento hasta el año 1944. Ahora, esta división, ¿por qué la hago? ¿Por qué marco específicamente este periodo? Y es porque es el inicio, es una etapa formativa en la vida de Manuel Galich, pues sienta las bases para un desarrollo posterior que va a tener en el mundo de las letras latinoamericanas, y por supuesto es una etapa en la que el autor, sobre todo, va a tener un acercamiento en todos los sentidos al mundo del teatro, por lo cual es bastante conocido aquí en Guatemala. Y fundamentalmente esta etapa va a estar centrada en sus proyecciones desde el punto de vista teatral, es decir, va a tener obras interesantes en este periodo que quizás más adelante puedan ya ver en mi obra particularmente, y por ahí puedan entonces ahondar un poco más. Ahora, este periodo es importante para Galich y para la historia de Guatemala, pues está asignado por una lucha constante contra las dictaduras existentes en este periodo, y sobre todo hacer referencia al periodo de Jorge Ubico, con el cual Galich tiene un acercamiento importante y notable, y por supuesto que va a reflejar en su obra, por solo citar un ejemplo interesante para los guatemaltecos, Del pánico al ataque, una obra que refleja la lucha de los estudiantes contra el gobierno de Jorge Ubico, y que por supuesto Galich participa como ente activo. Y en esta etapa, sobre todo, vamos a ver a una figura que se está enfrentando contra lo existente, y lo hace a partir de su acción no solo, es decir, de su acción como sujeto social, y también como ente dinámico que quiere cambiar y subvertir lo existente. Es decir, va a ser un periodo en que Galich va a entender un poco la historia de Guatemala, y por supuesto va a mostrar su inconformidad con respecto a lo existente. Fundamentalmente este es el periodo del año 1913 a 1944, como ya señalaba. Pero sobre todo esta va a ser una etapa, reitero, en la que el autor se va a centrar sobre todo en la creación teatral. Posteriormente entonces vamos a ver cómo triunfa en el año 1944 la Revolución Guatemalteca, lo cual en la historiografía es conocido, es decir, es considerado como un parteaguas, pues abre una etapa importantísima, no solo para la historia de Guatemala,
que por supuesto está asignada por esta revolución que dura 10 años, conocida como la llamada Primavera Democrática, sino también va a ser importante para la historia de América Latina por el impacto que tiene desde el punto de vista continental. Y Galish va a estar en ella. Es decir, va a ser una etapa en la que se va a desarrollar como político y en la que su labor va a ser encomiable en todos los sentidos, pues se va a proyectar, es decir, ya no solo, si en un momento se opuso al gobierno de Jorge Ubico, ahora dice, bueno, ya, es decir, vamos a cambiar lo que yo critiqué. Y esa crítica entonces va a cambiar en este sentido, pues se va a orientar a la creación. Va a ser una etapa entonces en la que el intelectual guatemalteco va a orientarse entonces a ese mundo de la política, primero con Arévalo, siendo ministro de Educación Pública, y posteriormente con Arbenz, una etapa en la que la revolución va a tomar otro tono, un tono más radical, y va a ser ya con Arbenz, siendo ministro de Relaciones Exteriores. Es decir, esta etapa va a ser decisiva en la formación de Galish como intelectual, sobre todo en sus orientaciones como político, y yo considero que, es decir, que sin esta etapa en la vida de Galish, quizás hubiese cambiado mucho el rumbo de su vida. Por ello entonces yo considero que es decisiva para todo aquel que quiere interesarse en la vida de Galish y en su proyección. Después, posteriormente, entonces vamos a ver cómo en este periodo de 1944 a 1954, sus estudios sobre todo van a tener una orientación de corte histórico-político. No por ello entonces podemos dejar de mencionar que el teatro va a estar presente, pero ya no con tanta fuerza como en el primer periodo. Posteriormente, en el año 1953, Galish sale de Guatemala para no volver más. Y en el año 1953 sale específicamente para Uruguay, a partir de una propuesta que le hace Jacobo Arbenz para fundar la primera embajada de Guatemala en Uruguay. Elemento muy interesante para la historia de ambos países y para la historia de América Latina. A partir de este momento entonces se produjo la salida de Galish y después de Uruguay marcha entonces para Argentina, a partir también de una propuesta que le hace Arbenz por la coyuntura histórica desarrollada en este periodo. Es decir, hay una oposición con respecto a la Revolución Guatemalteca, incentivada sobre todo por el gobierno de Estados Unidos. Y ante esta coyuntura entonces, Galish sale para Argentina, a partir de la propuesta que le hace Jacobo Arbenz de asumir allí como embajador de Guatemala en esa nación para recibir ayuda sobre todo y apoyo de Juan Domingo Perón, en esos momentos presidente de Argentina. Es decir, es una coyuntura bastante compleja en la que Galish va a conocer América Latina, en la que se va a nutrir de ella y en la que se nutrió de ella como ministro de Relaciones Exteriores, pues visibiliza todo el continente americano, y esto por supuesto va a ser muy importante para sus escritos posteriores y para su vida. Entonces, de esta manera finaliza es decir, vamos a ver cómo, estando ya en Argentina, se produce la intervención en Guatemala, y por supuesto esto cambia rotundamente la vida de Galish, cambia sus proyecciones, va a tener, va a cambiar su vida en todos los sentidos, y el cambio en su vida, en su trayectoria personal, va a ser un cambio también en su obra. Entonces vamos a ver cómo en este periodo, sobre todo en Argentina, va a potenciar el desarrollo, sobre todo de su pensamiento, orientado a obras de corte histórico-político, aunque también podemos aquí encontrar algunas obras teatrales. Pero sobre todo yo creo que lo más importante en este periodo es su creación de corte histórico-político, por los aportes que hace, por su visión, por su percepción sobre América Latina, no solo de forma general, sino también particular. Es decir, por las acotaciones que haces en todos los sentidos, y por ello yo creo que es una etapa decisiva en la vida de Manuel Galish. Recordar entonces que cuando se produce esa intervención en Guatemala, ya Galish deja el cargo de embajador de Guatemala en Argentina, lo cual es importante, pues tiene que reorientar completamente su vida, y por supuesto eso es bastante difícil. Es decir, es un cambio en su vida personal que por supuesto va a incidir en su proyección como intelectual. Posteriormente, es una etapa en Argentina complicada también, y por cuestiones de tiempo no nos da, no podemos remitirnos ni señalar las particularidades que caracterizan a Argentina en este periodo, pero solo decir que la coyuntura en Argentina también es complicada,
es decir, quizás con matices diferentes con respecto a Guatemala, pero en el año 1955 Perón dimite, es decir, por presiones de toda índole. Y entonces se abre en Argentina una etapa importante, pues asumen una serie de gobiernos militares que de alguna manera generan cierta inestabilidad dentro del mundo argentino. Entre ellos, por solo mencionar, vemos la figura de Arturo Frondizi, y por supuesto entonces Galich está en un contexto histórico, está en un momento entonces en el que tiene que reorientarse y realmente, por supuesto, su proyección va a estar enfrentada también a lo existente. Por último, entonces, en el año 1962, es decir, vemos entonces a Galich desde 1953 en Argentina hasta el año 1962 en que se produce entonces su llegada a Cuba, y va a ser una etapa decisiva para Manuel Galich y para Cuba, por lo que le aporta esta figura que, bueno, después vamos a comentar. Es decir, esta etapa entonces culmina todo un siglo, es el último periodo en la trayectoria, en ese periplo intelectual de Manuel Galich desde el año 1962 hasta el año 1984 en que fallece. Es decir, estamos hablando de 22 años. 22 años sumamente interesantes donde tiene una labor importante en Casa de las Américas y en la Universidad de La Habana. Y que por supuesto se va a desarrollar, sobre todo va a ser una etapa decisiva para de alguna manera poder sentar las bases en obras de corte histórico-político. Es decir, es la etapa de nuestros primeros padres y es la etapa de muchas obras que por supuesto aportan muchísimo a la historiografía latinoamericana y cubana. Y de esos temas vamos a estar hablando después de nuestra primera pausa. Y también recordarles entonces que hoy a las primeras 5 personas que nos llamen al 2207-9017 y 9018 les vamos a estar obsequiando la colección de libros de Manuel Galich. No nos cambie. Una radio grande entre las del mundo. Universidad 921. Ideas que suenan. Atención investigadores. La convocatoria Digi 2015 para presentar propuestas de investigación ya está abierta. Profesionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de universidades legalmente reconocidas en el país pueden participar, presentando sus propuestas para obtener un financiamiento de hasta 200,000 quetzales para investigadores que hayan ejecutado proyectos previos en Digi, CONCYT y otros entes financiantes, y hasta 75,000 quetzales para investigadores que presenten proyectos por primera ocasión. Las áreas de investigación priorizadas son social humanística, tecnológica e interdisciplinaria en salud. Mayor información en la Dirección General de Investigación, Edificio S11, tercer nivel, Ciudad Universitaria, o en la página web digi.usac.edu.gt. La convocatoria finaliza el 6 de julio de 2015. El país está sufriendo el bombardeo de contenidos alterados y desinformación constante. Y para contrarrestarlos, actualizamos la información de verdad. Ahora, resumen informativo. Actualizando la información en Guatemala. Buenos días, es momento de un avance noticioso. Bomberos de Chimaltenango fueron alertados por un incendio de maquinaria para la construcción de carretera, el cual es pasto de las llamas en el kilómetro 90, ruta interamericana Santa Apolonia. Policía Nacional Civil reporta a una persona fallecida en la avenida Juan Chapín y tercera calle Zona 1. Se presume que esta murió por politraumatismo. Policía Municipal de Tránsito mantiene prevención en el sector. Actualizando la información mundial. El equipo jurídico de Bolivia presentó este miércoles su primera fase de alegatos orales de la demanda marítima interpuesta contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El ministro de la Defensa de Venezuela, general en jefe Vladimir Padrino López, informó este miércoles que el Tribunal Militar de ese país sentenció a 8 oficiales por idear un plan para atentar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esté pendiente de más noticias en el siguiente avance a las 9 horas. Resumen informativo. Una actualización a los contenidos noticiosos, sin alteraciones ni enajenaciones. Universidad 921 FM. Información e ideas que suenan.
Los museos pueden tener siglos de historia, pero solo en una noche cobran vida. La noche de los museos. Cuando la imaginación y la magia te hacen regresar en el tiempo. La noche de los museos. Universitario. Palacio Nacional. Del Ferrocarril. La Merced. Sala Histórica de la PNC. Museo de la Cervecería. Casa Mima. Correos. Centro Cultural Universitario. Y más. Viernes 22 de mayo de 2015, de 17 a 22 horas. Recorrido en 3 circuitos. La noche de los museos. Camina y sé parte de la historia. En el marco de la celebración del Día Internacional del Museo. Más información en www.nochedelosmuseos.org. Invitan Universidad de San Carlos de Guatemala y Universidad 921. Ideas que suenan. Psicometría, aplicación a la gestión humana, programa profesional de cursos de actualización. El curso hace énfasis en la necesidad e importancia que el gestor humano tiene de lograr impactar positivamente a su organización, gestionando desde la búsqueda y selección de la prueba psicométrica. Programa profesional de cursos de actualización. Desarrollo de clases presenciales, sábado de 7 a 13 horas, en la Escuela de Ciencias Psicológicas, edificio B, cuarto nivel, del Centro Universitario Metropolitano CUM, zona 11. Para mayor información, comunicarse a psicometriausac@gmail.com. Difundimos el conocimiento científico, tecnológico, histórico, social, humanístico y antropológico en todas las ramas del saber. Y en el medio exclusivo para oír. Esta es Universidad 921 FM. Ideas que te suenan. Muy bien, amigos, y estamos ya de vuelta a nuestra segunda fase del programa, comentándoles pues que ya tenemos nuestros primeros 3 ganadores de la colección de libros de Manuel Galich. Ya solo quedan 2 espacios y vamos a estarlos tomando al aire, así que recuerden, nuestros números al aire son 2207-9017, 2207-9018. Y entonces vamos a continuar, pero antes ya tenemos la 4ª llamada. Muy buenos días. Buen día. Buen día, díganos. Quería participar para el obsequio editorial. Sí, todavía tenemos una disponible para usted, una colección. ¿Cuál es su nombre, por favor? Juan Alberto López. ¿Y su número de celular para poderlo contactar posteriormente, Juan Alberto? 42, ¿sabes? 4185. 4185. 7823. 7882. No, 23. 4185-7823. 23. Perfecto, muchas gracias. Nosotros vamos a estar comunicándonos para poderle indicar dónde los va a recoger. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Y bien, entonces, para seguir con el programa de hoy, que tenemos tanto contenido con Maris Ladies, entonces vamos a hablar sobre... perdón, vamos a tomar la última llamada de una vez para terminar con el obsequio del día de hoy. Buenos días, ¿y su nombre? Muy buenos días. Sí, bueno. En la... Así es el último participante que puede obtener esta colección. Díganos su nombre y su número de celular, por favor. Luis Amezquita es mi nombre. Muy bien, Luis Amezquita, ¿y su celular? 708 1970. 708 1970. Ok, 708 dice, ¿verdad? Nos falta uno. 19870. Muy bien. Entonces ahí tenemos ya su número de teléfono. Muchísimas gracias por participar y vamos a continuar con el programa. Muchas gracias. Permítame. Muy bien, entonces vamos a continuar con este programa, que es cómo se desarrolla. Entonces tú, antes de irnos a la primera pausa, nos comentabas ya cuando Manuel Galich se acerca y llega hacia Cuba, ¿verdad? Cuéntanos entonces cómo se desarrolla Manuel Galich en Cuba y cuál es su relación prácticamente con la Universidad de La Habana y con la Casa de las Américas.
Bueno, comentaba al inicio, es decir, en el primer momento del programa, como cuando Galich llega en el año 1962 a Cuba, hay 2 centros receptores de esta figura, por decirlo de algún modo. Uno es Casa de las Américas y otro es la Universidad de La Habana. Es decir, cuando hablamos de Galich en Cuba, son los 2 centros más importantes en los que va a concentrar su intelecto y por supuesto con el cual también su figura va a tener un impacto en todos los sentidos en ambos espacios. Es decir, por un lado, Casa de las Américas. Casa de las Américas es un espacio en donde el intelectual participa activamente en todos sentidos. Primero asume el cargo de subdirector de Casa de las Américas y unos años después, en el año 1974, funda el Departamento de Teatro de Casa de las Américas. En esta misma línea teatral, posteriormente va a fundar la revista Conjunto, que actualmente se encuentra vigente en Casa de las Américas y que, es decir, después del fallecimiento de Galich en el año 1984, no dejó de emitirse. Es decir, es una revista que actualmente forma parte del catálogo que presenta Casa de las Américas y, por supuesto, de forma general, nuestro país. Ahora, importante en el caso de Casa de las Américas ver cómo Galich se inserta activamente en todas las cuestiones de Casa de las Américas, en todas sus actividades. Y lo digo activamente en serio, pues muchos son los comentarios que se hacen al respecto de su presencia en Casa de las Américas, de lo que impulsa el desarrollo de esta institución. Pues es importante compartir con los radioyentes el hecho de que Casa de las Américas se crea en el año 1959. Y Galich llega a Cuba en el año 1962, es decir, la diferencia entre fundación y llegada de Galich es muy breve. Y como decía en un inicio, Galich es una figura que conoce América Latina. Es una figura que conoce América Latina por las experiencias que ha tenido ella como diplomático, indistintamente en Guatemala, y que ya compartimos con los radioyentes. Y por ello entonces ese conocimiento de América Latina hace que tenga muchos contactos en ese mundo, en ese escenario latinoamericano. Y por supuesto le va a abrir muchas puertas a Casas de las Américas y es válido además aclarar cómo la presencia de este intelectual en una institución que recién daba sus primeros pasos, aunque las intenciones fueran, es decir, las intenciones de creación de Casa de las Américas con Aide Santa María, fueron muy importantes, pero Galich constituye el motor impulsor de una serie de ideas que se empiezan a suscitar en Casa de las Américas. Y por ello, cada vez que uno conversa con los trabajadores que lo conocieron en Casa de las Américas, se da cuenta entonces las ideas que tienen sobre una figura como esta y, por supuesto, el legado que les ha dejado para el desarrollo posterior y para el trabajo que han venido desarrollando continuamente. Es decir, en esencia eso, es importante también en Casa de las Américas, su labor para el Premio Casa, el cual, es decir, el Premio Casa es importantísimo en América Latina. Es decir, es un premio reconocidísimo en todos los sentidos y, por supuesto, me imagino que quizás los radioyentes lo conozcan. Es un premio que se otorga en distintas categorías y que le debe mucho a Manuel Galich. Pues Galich de alguna manera ayudó a viabilizar o es decir, le aportó mucho desde sus experiencias hasta sus percepciones sobre América Latina y la forma en la que se debía estructurar un premio de esta índole. Entre otros elementos importantes en Casa de las Américas está su trabajo para la colección literatura latinoamericana y caribeña, en la que también tiene un desarrollo. Es decir, mucho se pudiera hablar con respecto a la trayectoria de Galich en Casa de las Américas, desde el punto de vista, es decir, de jefe, indistintamente, desde el punto de vista ya como figura administrativa, por decirlo de algún modo, primero como subdirector, como señalado, y después como jefe del departamento de teatro, por un lado. Pero por el otro también vemos su calidad humana, es decir, mucho se puede hablar al respecto, pues era una figura que transmitía emociones de toda índole, según cuentan los entrevistados, pues es decir, yo ni siquiera soñaba con nacer en ese periodo, pero las entrevistas que realicé sí me dieron la impresión de cómo era una figura muy querida en Casa de las Américas y muy respetada. Y eso es importante que los radioyentes lo conozcan para que sepan también que estamos hablando de un intelectual que tiene una trayectoria personal, una vida, que por supuesto en ocasiones quizás pudiéramos hacer alusión a ella para que también vean la calidad humana de una figura como Manuel Galich. Eso es por un lado. Por el otro, vemos su labor en la Universidad de La Habana. Cuando hablamos de la Universidad de La Habana, estamos hablando de una institución que después de que triunfa la revolución en el año 1959, muchos están a favor de la revolución, pero hay también otros
que de alguna manera no ven con buenos ojos, es decir, este cambio. Y por ello entonces la universidad está en un momento que pudiéramos decir, en un momento delicado, pues muchos son los profesores que se van del espacio universitario. Y en ese mismo contexto histórico llega una figura como Manuel Galich, interesada en participar en un proceso revolucionario que él quiso para Guatemala y que no pudo conseguir. Y por supuesto el hecho de la revolución le llamó mucho la atención, y no solo le llamó la atención, sino además que se quiso integrar a ese proceso revolucionario. Ya decía que en Casa de las Américas fueron sus primeros pasos para insertarse a ese cambio que se empieza a suscitar dentro de los marcos del espacio cubano, pero la Universidad de La Habana fue el otro espacio. Es decir, es bien conocido que los espacios académicos, en este caso, estamos hablando de una universidad, es importantísimo para el desarrollo de la sociedad, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista social. Y por supuesto entonces no hay mejor forma de contribuir al desarrollo de una sociedad que forjando esos individuos que se van a incorporar a la dinámica social. Y Galich hizo eso en el caso de la Universidad de La Habana. Se insertó a la construcción de la sociedad cubana y creo que lo hizo bien, o esa es la percepción que veo a partir de su proyección como profesor en la Universidad de La Habana, profesor de Historia de América, una asignatura que se inicia en la carrera de Historia y que, por supuesto, Galich le hizo muchísimos aportes en este sentido y que sobre todo, vamos a ver que los estudiantes hablan mucho de las percepciones que tiene Galich con respecto a las culturas originarias del continente. Y es decir, debates como estos no son despreciables a la hora de hablar de la obra de Manuel Galich. Y por supuesto, creo que para todos los guatemaltecos sería muy, muy provechoso conocer la obra de Galich en todos los sentidos. No solo hablo de sus estudios sobre las culturas originarias, sino también de otras percepciones sobre América Latina de forma general. Es decir, la universidad fue eso. Fue el espacio donde Galich pudo abocar sus conocimientos en pos del desarrollo de la sociedad y, por supuesto, brindar a los estudiantes sus nociones con respecto a ese entorno latinoamericano al cual yo me refería. Y por eso creo que su labor en la Universidad de La Habana es esencial, pues contribuyó a la formación de muchísimos profesionales y que, por supuesto, el legado que deja Galich en esos profesionales que hoy están en las aulas cubanas, es muy importante en todos los sentidos y que, por supuesto, es válido aclarar en el día de hoy, pues hay muchísimos individuos, estaríamos hablando de doctores en la Universidad de La Habana, específicamente en el Departamento de Historia donde laboro, y también en el Departamento de Historia de Cuba, en la Universidad de La Habana y en otros espacios de Cuba, que se nutrieron de Manuel Galich y que, por supuesto, se formaron con él y que le agradecen mucho el hecho de haber sido alumnos de Galich. Y por supuesto es un momento importante para cada uno de estos estudiantes que tuvieron la oportunidad, porque realmente es una oportunidad, de compartir en las aulas con un intelectual como Manuel Galich. Es decir, en esencia, esa es la labor de Galich en Cuba. Importante, Carla, que mencionabas al inicio, es decir, cuál es el rol que tiene desde el punto de vista, de la dramaturgia. Ese espacio sobre todo lo ocupa en Casa de las Américas. En la Universidad de La Habana vamos a ver cómo se va a desarrollar como investigador. Es decir, Galich no es de formación historiador, es de formación abogado. Pero una obra como Nuestros primeros padres es digna de un historiador. Es decir, si no es historiador de formación, Nuestros primeros padres demostró que en el camino logró formarse como historiador. Y eso es importante. Pero bueno, su labor como investigador en la Universidad de La Habana es bastante conocida, y bastante conocida en Cuba. En el caso de Guatemala veo que no, pero es válido aclararlo, como la Universidad de La Habana sobre todo lo desarrolló en ese mundo de la investigación y sobre todo potenció su capacidad como profesor, que no inicia en Cuba, sino que inicia en Guatemala. Y que, por supuesto, en Cuba va a canalizar una serie de conocimientos que trae de Guatemala, pero que trae también de Argentina, que trae de Uruguay y que trae de América Latina. Pues Galich se pudo aproximar a cada uno de los territorios, no a todos los territorios de América Latina. Es decir, Galich no estuvo en todos los territorios de América Latina, pero sí estuvo en la mayoría. Y eso, por supuesto, es importante que cada vez que uno se aproxima a una realidad, pueda hablar con más propiedad. Y eso es entonces lo que logró
Manuel Galich en la Universidad de La Habana. Y en Casa de las Américas ya decía que su labor como dramaturgo es importante, pero su labor también como investigador es notable en este sentido. Ayer hablaba con Alberto Prieto en la universidad sobre que el latinoamericanismo, es decir, ese énfasis en el estudio y sistematización del pensamiento latinoamericano, político, económico, filosófico, etcétera, es parte de la cultura cubana. Y me decía Prieto, bueno, pero no siempre lo tuvimos, ¿no? Galich nos enseñó, no me dijo Galich nos hizo latinoamericanistas, porque no creo que se llegue a tanto, ya que Cuba tiene a José Martí, el gran latinoamericanista continental, pero me acordé de las mismas palabras de Roberto Fernández Retamar en enero de este año en la Casa de las Américas, cuando llegamos allá para organizar esta semana Galich, aquí en Guatemala, y dijo lo mismo. Galich nos enseñó la importancia de la cultura latinoamericana, de los cultores latinoamericanos, de los escritores latinoamericanos, y le dio a la casa esa dimensión latinoamericanista que tiene, ¿no? Y que es francamente la única institución en América Latina que ve la América Latina como un todo, que incluye el Caribe angloparlante, francófono, en fin, esta visión totalizante, ¿no? Y es realmente pasmoso para mí constatar esto, cómo un intelectual expulsado de su país por la contrarrevolución llega a otro país y contribuye a que culturalmente, académicamente se conforme o se solidifique una tradición, en este caso el latinoamericanismo, ¿no? Yo recuerdo también a este respecto que cuando yo lo entrevisté en el año 78 para el Festival de la Juventud y los Estudiantes en La Habana, Galich habló yo le pregunté por qué cayó Arbenz, y en parte de su respuesta me decía, mencionó al Che Guevara y dijo, el Che Guevara se dio cuenta de nuestros errores en Guatemala, y precisamente fueron esos errores los que él no permitió que se cometieran en Cuba, ¿no? Entonces, la dolorosa experiencia de Guatemala contribuye a que la revolución cubana se mantuviera en el poder, evitando hacer lo que se hizo aquí. Y eso me lo dijo Galich en el 78 y no lo olvidé nunca. Es curioso entonces cómo la experiencia negativa de un país puede convertirse en experiencia positiva en otro, ¿no? Y Galich lo decía en el 78. Ojalá pueda yo recobrar esa entrevista con Galich y se las voy a estar mandando a ustedes a Cuba. Pero ahora sí, yo le doy la palabra de nuevo a Carla. Muchas gracias, doctor. Y bueno, sí, tú mencionabas muchas cosas importantes sobre el valor de Manuel Galich como historiador, y ayer precisamente en la presentación se hizo a referencia a esto, ¿verdad? Toda la contribución que hizo con el estudio de las culturas precolombinas, porque a veces conocemos que solo a partir de la conquista se sabe que se desarrolló, pero Manuel Galich hace un trabajo muy especial y que contribuye mucho a nuestra formación. Vamos ya a nuestra segunda pausa y les vamos a estar comentando al regreso sobre las actividades que se desarrollarán hoy en el marco de la primera semana académico cubano-guatemalteca y también las del día de mañana, así que no nos cambien. Nacimos con una visión académico-política, propositiva, vinculante, socialmente comprometida. Que la única institución que puede sacar adelante a nuestro país es la Universidad de San Carlos. Y radiofónicamente auditiva. Esta es Universidad 92.1 FM. Ideas que sueñan. ¿Qué te parece el Scouts? ¡Ah, me gusta! También la balada. ¿Y el rock alternativo? ¡Ah, de plano! Entonces, estamos en sintonía. Escucha a los mejores exponentes de la música nacional en Radiorama 92. Radiorama 92. A través de Universidad 92.1. Ideas que suenan. ¿Quiénes son los que nos rodean?
Los amigotes. Pues ya me va a matar mi mujer. No seas marica, hombre. Si apenas es la 1. Mesero, otras 6 para la mesa 2. ¿Los amigos de lo ajeno? Deténgase. ¿O los murciélagos, mis amigos nocturnos? Murciélagos, mis amigos nocturnos. Conferencia informativa acerca de estos inofensivos mamíferos. Evento en el que habrá además captura y liberación de murciélagos, talleres de manualidades, comida y más. Sábado 22 de noviembre de 17 a 21 horas. Jardín Botánico, entrada por el Museo de Historia Natural, calle Mariscal Cruz, 156, zona 10. Admisión 3 quetzales. Una radio para ir y enseñar a todos. Universidad 921. Ideas que suenan. Amigos, estamos de vuelta a nuestra pues ya tercera fase del programa y última, y pues estamos conversando hoy sobre la biografía intelectual de Manuel Galich con la licenciada Marisleidis Concepción Pérez. Hemos hablado pues sobre todo el legado que él pues aporta a Guatemala y al mundo realmente, a América Latina principalmente. Y quisiera comentarles brevemente sobre las actividades de hoy que tenemos programadas antes de seguir, y es que hoy estaremos hablando sobre la personalidad y calidad humana de Manuel Galich. Como ya lo decía Marisleidis, se ha hablado en los días anteriores sobre algunas facetas de él como dramaturgo, como historiador, su aporte a las culturas originarias, al estudio de las culturas originarias, pero hoy vamos a hablar sobre su calidad humana. Y hoy tendremos la intervención de personas que lo conocieron de cerca, como el licenciado José Antonio Móvil, el arquitecto Elmar Rojas, el doctor Alberto Prieto, el doctor Marco Antonio Sagastume Gemel y el licenciado Víctor Hugo Cruz y sus hijos Mario, Sara, Carmen, Eva y Luis Galich. Esta es una de las actividades. También se presentará el CD de Manuel Galich, entrevistas y teatro, colección Palabra de esta América, en la voz de Manuel Galich por Caridad Tamayo, directora del Fondo Editorial de la Casa de las Américas. La presentación también de Páginas Escogidas, la selección de textos de Manuel Galich, hecha por Juan Nicolás Padrón, del Centro de Investigaciones Literarias de la Casa de las Américas. También la presentadora será la señora licenciada Caridad Tamayo, directora del Fondo Editorial de la Casa de las Américas. Y al finalizar le vamos a estar, va a estar en el iglú, precisamente, en el iglú, a partir de las 5:30 horas a las 8 de la noche, el iglú pues dentro del campus universitario de la zona 12, y ahí lo esperamos. También vamos a estar comentando sobre las actividades del día de mañana posteriormente. Pero vamos a seguir con la licenciada Marisleidis, hablando entonces sobre el legado que Manuel Galich ha aportado al pensamiento latinoamericano. Creo que es importante, y la vigencia de su pensamiento en la actualidad, para ya caer a hablar sobre tu tesis y tu próximo trabajo de maestría. Creo que, es decir, de forma muy sencilla, para no agotar el tiempo, creo que el legado de Manuel Galich, fundamentalmente, así lo sentencio en mi libro, es mostrar el conglomerado latinoamericano íntegramente. Es decir, no como elementos aislados, sino mostrar una radiografía de América Latina para que la gente conozca realmente qué es América Latina, qué pasa en América Latina, cuál es la historia de América Latina, qué conecta un país con otro, y cómo, a pesar de que tenemos semejanzas, hay también diferencias. Pero cómo esas diferencias, en vez de constituir un problema, simplemente forma parte de la identidad de cada uno de los pueblos. Y eso Galich lo reconoce en toda su obra. Y creo que ese es el principal legado que tiene Manuel Galich, y es ver a la América Latina de forma totalizadora, como ya lo señalaba Mario Roberto, y es decir, en esencia, ese es uno de los legados de Manuel Galich. Pudiéramos hablar de otros, como, es decir, en el caso de Cuba, ya yo mencionaba la revista Conjunto, que actualmente, es decir, está presente dentro de Casa de las Américas, y que por supuesto sigue pautas y sigue el pensamiento de Manuel Galich, y que lo tiene presente. La revista Casa de las la revista Casa de las Américas quizás también le debe un tanto, pero sobre todo la revista Conjunto. Y también la forma en la que se proyecta Casa de las Américas puede también ser vista como un ejemplo o como una forma en la que se evidencia el legado de Manuel Galich en Cuba. La Universidad de La Habana ya señalaba que también tiene presente la figura de Manuel Galich indistintamente, es decir, en el mismo claustro de profesores con el que cuenta hoy la Universidad de La Habana en la carrera de Historia, y es importante aclararlo.
Y por supuesto, las percepciones de Galish y las nociones que tiene sobre América Latina prevalecen en las aulas universitarias hoy, pues indirectamente, ya decía, a partir de los profesores que nos acompañan en las aulas y que por supuesto nos han transmitido a nosotros los jóvenes esa obra de Manuel Galish, y que por supuesto nos hemos apropiado de ella y nos hemos aproximado. Y ese es mi caso. Es decir, esencialmente en ese plano estoy yo. Ahora, en esencia es eso. Pudiéramos hablar mucho más con respecto al legado de Manuel Galish, pero creo que fundamentalmente eso. Ahora, en el caso de Guatemala, creo que es importante las nociones que tiene Galish con respecto a los pueblos originarios. Pues es decir, se refiere a pueblos originarios, y eso es importante. Pues en muchas ocasiones hablamos de precolombino, y el hecho precolombino trae insertado una noción de reconocimiento de que la historia la podemos ver después de que llega Colón a América. Entonces, internamente el término precolombino es un poco susceptible, pues antes de la llegada de los españoles existía algo, y ese algo son las culturas originarias. Y por eso es un término que quizás pudiéramos un tanto manejar, pues reconoce un poco más la existencia de pueblos de los pueblos que existían antes de la llegada de los españoles. Solo acotar eso. Es decir, esas nociones de que tenemos una identidad, de que nos reconocemos porque existimos y porque nuestras tradiciones hay que respetarlas de alguna manera porque son las nuestras. Y esas concepciones de Galish, creo que en el caso de Guatemala vendrían bien de alguna manera refrescarlas en algunos momentos y no olvidarlas. Así es, Maris Ladies. Bueno, y como tenemos algunos minutos antes de concluir el programa, me gustaría entonces que nos comentes sobre tu trabajo de tesis, que es ya un libro para la Escuela de Ciencia Política, como lo indicaba Mario Roberto, por sus aportes y por lo tanto que significa para nosotros como guatemaltecos. Cuéntanos entonces más sobre él y sobre el tema de tu próxima tesis de maestría. Pues no sé si tendrá algo que ver con Galish, ahí nos vas contando tú. Anoche, hoy o antenoche, no recuerdo, Maris Ladies Prieto habló sobre la Legión del Caribe. Sí. Antenoche y anoche. Y Maris Ladies me dijo, por ahí va mi tesis. Por ahí va mi tesis. Bueno, cuéntanos, por favor. Así mismo es. Bueno, Al compás de la memoria, un acercamiento a la biografía intelectual de Manuel Galish. Es un texto que por supuesto quiero mucho, es lo primero que hago. Y por supuesto lo primero que uno hace siempre en la vida lo quiere demasiado. Y entonces, en este caso, feliz con este texto. Y creo que el principal aporte que tiene el texto es mostrar realmente la trayectoria personal y obra intelectual de Manuel Galish. Es decir, creo que no solo para Guatemala, sino también para todo aquel individuo que se quiera aproximar a la obra y a la vida personal de Manuel Galish, creo que es un texto que les puede ser de utilidad. Y creo que ese es el principal aporte que tiene, mostrar las distintas facetas de una figura que tiene una labor como dramaturgo, como político, también como periodista, como historiador, como diplomático. Es decir, es una gama tan extensa que quizás se me queden muchas facetas por mencionar. Es decir, en algunas ocasiones fue actor, director, es decir, mucho se pudiera hablar con respecto a la obra de Galish, y eso lo refleja la tesis. Entonces, espero que les sea de utilidad. Ahora, con respecto a mi próximo trabajo, es decir, ahora mismo estoy haciendo mi maestría en Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales en la Universidad de La Habana, y por supuesto voy a seguir la línea de investigación de América Latina, que es lo que más me atrae. No por ello desconozco lo demás, pero realmente lo que más me atrae en la investigación es América Latina y el Caribe. Y en este caso entonces voy a trabajar la Legión del Caribe, como mencionaba Mario Roberto. Y por supuesto la Legión del Caribe, es decir, es bastante interesante en todos los sentidos. Y vamos a ver qué puedo hacer al respecto con respecto, es decir, referido a este tema. Y la figura de Galish, es decir, no voy a seguir como eje central de mi investigación los estudios sobre Manuel Galish para mi tesis de maestría. No por ello significa que nunca más voy a escribir sobre Manuel Galish. Es decir, la idea mía es seguir haciendo algunos trabajos con respecto a Manuel Galish, pero en mi tesis de maestría voy a trabajar la Legión del Caribe con el doctor Alberto Prieto y vamos a ver cómo sale. Ahora, en el caso de la Legión del Caribe, sí mencionar que Galish estuvo insertado en la Legión del Caribe, es decir, directamente no voy a estudiar a Manuel Galish, pero indirectamente tengo que apropiarme de mucho de lo que ya estudié para los análisis de mi tesis de maestría. Básicamente, para no ser muy extensa, en la Legión del Caribe lo que voy a hacer es un estudio
de cómo es que se desarrollan las relaciones interamericanas, años 40, inicios de los años 50, en torno a esto, que es decir, a la Legión del Caribe, que es un grupo que se forja para destruir, es decir, para acabar con el gobierno de Trujillo en República Dominicana, y es bastante interesante en todos los sentidos. Ahí voy a estudiar 4 países que se insertan en esta lógica. Uno es Guatemala, donde vemos la presencia de Galich y en esos momentos de Arbenz, y vamos a ver lo que puedo descubrir en torno a esta temática. Voy a trabajar también el caso de Costa Rica con la figura de José Figueres, y entonces también el caso, es decir, República Dominicana, que ya lo mencionaba, Trujillo, y en el caso de Cuba vamos a ver también lo que puedo trabajar, es decir, vamos a ver si Cuba también se inserta dentro de esta lógica, en el periodo sobre todo de Prío, es decir, Grau sobre todo, vamos a ver qué puedo hacer al respecto, es decir, es eso. Pero indirectamente entonces sí voy a tener, respondiendo a tu pregunta, Carla, que remitirme a las experiencias obtenidas con esta tesis de licenciatura, y por supuesto voy a tener que hacer algunas alusiones a Manuel Galich y quizás, quién sabe, algunos descubrimientos en torno a la figura de Manuel Galich, pero bueno, es algo que está iniciando, no es algo que pueda hacer, es decir, no es algo que pueda adelantar mucho más, pues es algo que recién está iniciándose. Pero sí pienso seguir con algunos trabajos con respecto a Manuel Galich, pues me interesa muchísimo en todos los sentidos. Muchas gracias. A ti, muchas gracias, Marisleidis. Casi entonces vamos concluyendo, y antes de terminar les voy a indicar entonces, ya les comenté sobre la actividad que tenemos hoy, en donde se estará conversando sobre la personalidad y calidad humana de Manuel Galich. Esto será hoy, jueves 7 de mayo, en el Iglú, dentro del campus universitario de la zona 12, el campus central, a partir de las 5:30 horas hasta las 8 de la noche. Ahí pues les informé que estarán acompañándonos personas que lo conocieron de cerca, entre ellos José Antonio Móvil, Elmar Rojas, el doctor Alberto Prieto, el doctor Marco Antonio Sagastume Gemel, Víctor Hugo Cruz y sus hijos Mario, Sara, Carmen, Eva y Luis Galich, entre otros que ya también les comenté, otras actividades posteriores. También mañana viernes 8 de mayo estará también tomando la actividad lugar en la Escuela de Ciencia Política en el edificio M5 del campus central, a partir también de las 6 a 8 de la noche. Acá vamos a tener bastantes actividades también, entre las cuales se inaugurará la sala Manuel Galich dentro de la Escuela de Ciencia Política, la exposición fotográfica de Manuel Galich también, que se denomina Manuel Galich regresa a su universidad, se fundará la cátedra Manuel Galich, y también la creación del Centro de Estudios Latinoamericanos. También tendrá un homenaje de parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala hacia Manuel Galich, al doctor Manuel Galich, y estará a cargo de su presidente, el licenciado Marco Antonio Sagastume Gemel. Por último, el recital de Luis Galich, así que la actividad de hoy y mañana no se la puede perder, realmente es sin precedentes, y lo invitamos a que nos acompañe. Bueno, y ya para despedirnos, les cuento que Marisleidis va en este momento para Isimché, así que le deseamos una experiencia muy formativa en este viaje al pasado que va a realizar en este momento. Marisleidis, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Por haber madrugado, y espero que tu estadía en Guatemala siga siendo placentera. Bueno, mi estadía ha sido agradable, les agradezco mucho por invitarme al programa, es un placer poder acompañarlos en este espacio, y le agradezco también a los radio oyentes por escucharnos. Y bueno, muchas gracias, y esperemos que se repita nuevamente. Exactamente, te esperamos pronto, y para hablar también de tus demás trabajos como la maestría, que se ve tan interesante. Y muchas gracias, Marisleidis, y a ustedes hasta el próximo jueves. Hicimos un análisis profesional y formativo de la realidad social, económica y de Estado, desde la academia con base en la investigación, y lo hicimos por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Porque la política es inherente al hombre. Los esperamos la próxima semana, solo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. El contenido del programa anterior es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores.